Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de espiritualidad y evolución consciencial. Esta serie, como siempre decimos al principio de cada sesión, la realizamos sobre la base de la lectura y comentario del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico, del sobresaliente profesor Waldo Vieira, ya transitado. Pues bien, hoy empezamos el capítulo 56, la prueba del mental soma. 56 a 60 son 5 capítulos que no sé si realizaremos en 2 o 3 sesiones, depende de cómo se dé hoy, de si hoy entran estos 3 capítulos cortos, el 56, la prueba del mental soma, el 57, lección de fraternidad, y el 58, combate en el barranco, de si entran en una sola sesión, que podría ocurrir o no. Con lo cual, sin más preámbulo y para no consumir tiempo que hoy es escaso, pues comenzamos la lectura en la página 187 del libro regular. 56. La prueba del mental soma. Aviso de que quizás me tenga que parar en algún momento para aliviar congestión, dado que tengo una alergia típica primaveral. Dice así: miércoles 19 de diciembre de 1979. Me acosté de espaldas en la cama a las 3:53 de la madrugada. Suele decir en decúbito dorsal, pero hoy dice de espaldas. Después de escribir un buen rato en el despacho. Temperatura 25 grados, humedad 72%, luna nueva a las 5:24. Acaba el registro de la fase preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Y dice así: con la conciencia alerta, toda la atención y juicio crítico aptos para cualquier operación psíquica. Bien, estaba perfectamente lúcido y consciente, según reconoce Waldo. Experimenté el estado vibracional. Es el estado energético previo a la proyección, previo al lanzamiento de el cuerpo psicosomático fuera del cuerpo físico. Es una vibración que recorre todo el cuerpo físico en su superficie, en el cuerpo energético que actúa de trampolín del cuerpo emocional o psicosomático. Y decidí firmemente salir del soma en vertical. Al cabo de un tiempo, percibí la salida de la conciencia hacia arriba. Claro, al cabo de un tiempo. Bien, estas cosas no son tan automáticas, es decir, ni un proyector astral tan experimentado como Waldo Vieira, pues tiene pleno control sobre el proceso de proyección astral. Él establece la intención firme de salir verticalmente del soma y, bueno, reconoce que al cabo de un tiempo, pues se produce un tiempo en el que, si bien está muy consciente, pues no tiene pleno control del proceso. Entonces, sí, pues hay un retardo, ¿no? Al cabo de un tiempo percibí la salida de la conciencia hacia arriba, sobre la cabeza intrafísica. Sobre la cabeza física percibió que empezó a salir. Yo sabía y sentía que el psicosoma estaba todavía dentro de la forma orgánica. A ver, ¿cómo es posible que salga y el psicosoma siga dentro de la forma orgánica? Bueno, para poder comprender este capítulo, vamos a dar una explicación previa de algo que ya hemos comentado anteriormente, porque ha salido en algún otro capítulo de este extraordinario diario. Y es el siguiente, es la siguiente explicación. Nosotros, como conciencias experimentando en el séptimo nivel físico-material, séptimo nivel dimensional, aquí
aparentemente nada más que tenemos un cuerpo, que es el cuerpo físico, es el que percibimos con nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos físicos precisamente están diseñados para percibir el nivel de frecuencia vibratoria que está en la horquilla llamada físico-material, y no percibimos los otros cuerpos. No obstante, tenemos noción de ellos por las tradiciones espirituales, y cualquiera que esté interesado en desarrollar sus facultades psíquicas y extrasensoriales, pues puede tener hasta experiencia incluso de los otros cuerpos, como por ejemplo ocurre con el viaje astral. Nosotros tendríamos superpuestos, interpenetrando también el físico. Superpuestos significa que interpenetrando el físico, además sobresalen de nosotros energéticamente otros. Igual que se habla de niveles dimensionales y no de dimensiones, se habla de cuerpos como conjuntos de cuerpos. Entonces tenemos un conjunto de cuerpos de sexto nivel dimensional, sería el astral, el cuerpo astral, el que aquí Waldo Vieira describe como el psicosoma. Luego tendríamos otro conjunto de cuerpos muchísimo más amplio que el astral, que es el mental. El mental abarcaría al menos pues varios niveles dimensionales. Lo que pasa es que nosotros, en fin, lo simplificamos de este modo pues para poder empezar a manejar algún nivel de conversación sobre esta cuestión, de la cual pues desconocemos todo como personajes físico-materiales. Hemos realizado un olvido. Entonces, bueno, pues así para resumir, pues tendríamos cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Pues bien, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual compondrían conjuntos de cuerpos que estarían en esos 5 niveles dimensionales superiores. El 5, el 4, el 3, el 2, el 1. No es fácil establecer una correspondencia unívoca entre los cuerpos, de los cuales hablamos muy resumidamente como los 4 cuerpos, físico, emocional, mental y espiritual, con los niveles dimensionales. No es fácil establecer una correspondencia biunívoca entre cada uno de ellos. Simplemente sí que tenemos clara noción de que el cuerpo astral es el del sexto nivel dimensional. No es un cuerpo único, porque el sexto nivel dimensional no solo tiene una dimensión. El libro de Urantia mismamente reconoce más de 580 alrededor estados astrales diferentes antes de pasar a los niveles de experiencia espirituales, que son varios niveles. Pues bien, por eso no se puede establecer una correspondencia. Simplemente tendremos que limitarnos a lo que ahora mismo podemos empezar a explorar por nosotros mismos, cuestión que se puede desarrollar como bien se dedica a glosar y a difundir Waldo Vieira, que es experimentar primeramente el cuerpo psicosomático, el astral, el emocional. Bien, en este capítulo vamos a ver que Waldo Vieira establece claramente una distinción entre el mental soma y el psicosoma. El soma es el cuerpo físico, el psicosoma es el cuerpo astral, cuerpo emocional, podemos decir, y el mental soma es el cuerpo mental. Pues bien, Waldo aquí establece una diferencia porque en esta experiencia tiene un hecho diferencial muy claro con su cuerpo mental respecto de el cuerpo emocional o psicosomático. Cuerpo mental, mental soma, cuerpo emocional, diferencial con ambos. Con lo cual, él en este capítulo hace una mención especial a esa diferencia y por eso viene esta explicación previa para que lo podamos entender. Pues bien, cuando nosotros sacamos el cuerpo psicosomático respecto del cuerpo físico, van con él todos los demás cuerpos que dejan de estar superpuestos principalmente en el cuerpo físico y se quedan superpuestos principalmente al cuerpo astral.
todos los otros, que sería todo aquel conjunto que nosotros resumidamente simplificamos como cuerpo mental y cuerpo espiritual. Pues bien, tú sacas el cuerpo emocional y sacas todos, ¿de acuerdo? Pero luego, una vez que tienes el cuerpo emocional fuera, hay un fenómeno que describen todos los proyectores astrales avanzados, describe Waldo Vieira. En este capítulo es algo similar, que es que puedes sacar respecto del cuerpo emocional el cuerpo mental, que ya no tiene forma física. Si el cuerpo emocional respecto del físico es, imaginaos, 1000 veces más ligero, imaginaos, por decir algo, es otra horquilla de frecuencia vibratoria, por eso está en otra dimensión y no lo podemos percibir con nuestros ojos físicos. Pues el cuerpo mental respecto del cuerpo emocional, es decir, el mental soma respecto del psicosoma, ya carecería incluso de forma humanoide y sería, bueno, pues si lo pudiésemos percibir, pues se habla de un punto luminoso que se desplaza. Bien. Pues en este capítulo lo que va a relatarnos Waldo es que por primera vez él deja el cuerpo emocional o psicosoma o astral dentro del físico y sale solo con el mental soma o cuerpo mental. Esto que él relata, yo personalmente, en mis experiencias, lo tengo identificado también con los sueños lúcidos. Un sueño lúcido yo le llamo cuando he tenido una experiencia perfectamente consciente y bastante más controlada que un sueño normal, bastante más controlada, es decir, donde puedes ejercer un cierto control de voluntad sobre lo que haces. Pero, sin embargo, sé por experiencia que no he estado fuera con el cuerpo astral. Entonces, cuando yo digo, he tenido un sueño lúcido, pues es que yo lo relaciono con que he salido con el mental soma nada más, porque ni me he visto el cuerpo, ni me he sentido en un cuerpo humanoide, simplemente como una conciencia errante. ¿De acuerdo? Bueno, pues dada esta explicación, vamos a continuar con la lectura, que creo que ya se va a comprender mejor lo que nos va a relatar Waldo de esta experiencia 56 de este diario. Yo sabía y sentía que el psicosoma estaba todavía dentro de la forma orgánica del cuerpo físico. Entonces se produjo esa iluminación que no venía de ninguna parte visible, bañando todo el ambiente, en donde mis poderes de percepción visual aumentan enormemente. Bueno, dice que sintió un gran resplandor en lo que él podía vislumbrar. Ahora sabemos ya que con el cuerpo mental. Procurando mantener mi papel de observador impersonal, dice Waldo, examiné la pared al pie de la cama, que parecía más distante y más alta. La luz no me dejaba ver los 3 carteles colgados en la pared de su habitación, que pensé que estarían diluidos por la claridad. La iluminación extrafísica era muy intensa y reverberante. Mentalmente constaté 2 puntos. Estoy consciente y percibiendo todo, sin estar totalmente corporeizado. Él sabía que no estaba en el cuerpo astral, sin embargo estaba consciente y percibiéndolo todo desde fuera del cuerpo físico. Situado por encima y por detrás de mí mismo, pues, tumbado pues, en la vertical de la cabeza. Soy una conciencia sola, separada de todo, incorpórea y viva. Y fue ahí cuando conseguí concienciarme de la extensión de la realidad, afirmando para mí mismo 2 puntos. Aquí está la prueba de las posibilidades y de la existencia del mental soma que se desplaza solo, exclama. Vuelve a exclamar, soy en verdad un yo incorpóreo. Y exclama por tercera vez, estoy solo en el mental soma con la conciencia móvil dentro de mi habitación. Párrafo aparte.
Hacía mucho tiempo que alimentaba esa idea blanco, esa idea objetivo. Experimentar la existencia aislada de la conciencia ambulante y actuando lúcidamente, sin restos del psicosoma. El psicosoma lo había dejado en el soma y había salido solo con el mental soma. Cuestión muy infrecuente. Seguía mirando hacia la pared, viendo la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Su mental soma, eso que decimos que podría percibirse como un punto luminoso, eso es lo que aparece en los orbes, por cierto, en las fotos. Su mental soma estaba en la vertical del soma y el soma estaba recostado en horizontal, pues desde ahí se estaba viendo el cuerpo entero y la pared de la habitación. Seguía mirando hacia la pared, viendo la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas, tendidos y rígidos, brillando intensamente en el lado izquierdo de la cama matrimonial, cuando vi cómo salía mi brazo derecho extrafísico. El brazo astral, él vio cómo le salía del cuerpo físico, en una especie de resplandor fosforescente, temblando y oscilando hacia arriba. Esto es un acontecimiento extraordinario, porque tú estás viendo desde fuera, con tu mental soma, cómo tu cuerpo psicosomático se descoincide parcialmente, en este caso, dice Waldo, los brazos, del cuerpo físico. Enseguida, el brazo izquierdo se alzó en las mismas condiciones. Ambos seguían oscilando. Los dedos de la mano vibraban y temblaban, como las llamas de unas velas. Es extraordinario porque es realmente infrecuente ver eso. Los brazos estaban desnudos, sin las mangas del pijama. ¿Sería que toda la cabeza del psicosoma estaba constituida en mí en ese momento? Se pregunta Waldo. ¿Habría sacado solo la cabeza del cuerpo astral o del paracuerpo, como él lo llama? ¿Habría sacado la cabeza y estaría viéndose con la cabeza del cuerpo astral? Porque tampoco estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, él ahora, después, al transcribir, ya después de la experiencia, sí que estuvo convencido de que era el cuerpo mental, no la cabeza del cuerpo astral. El cuerpo mental, no la cabeza del cuerpo emocional. No sabría decirlo con seguridad. Creo que el psicosoma estaba abandonando el soma y trataba de seguir al mental soma. Ahí ya dice, no, yo estaba con el mental soma fuera. Pero cuando veo que los brazos del cuerpo astral o del psicosoma se salen del físico, ahí empiezo a deducir que yo estoy fuera con el cuerpo mental y mi cuerpo astral es como que pretende salir del físico para salir al mental, para seguir al mental y reunirse con él. Fijaos qué situación, 3 cuerpos involucrados, el físico sobre la cama, el mental contemplándolo todo y viendo cómo el cuerpo astral o emocional o psicosomático intenta salir del físico para seguir al mental, todo de la misma conciencia. Creo que el psicosoma estaba abandonando el soma y trataba de seguir al mental soma para absorberlo en una interiorización inversa, reunirse con él y absorberlo en una interiorización inversa, porque lo normal es interiorizar desde el mental soma al psicosoma y desde el psicosoma al soma. Si el psicosoma se reúne con el mental soma, es una interiorización inversa, al revés de lo que suele ocurrir. Abandonando el soma. Creo que el psicosoma estaba abandonando el soma y trataba de seguir al mental soma para absorberlo en una interiorización inversa, atraído por la conciencia. ¿Qué tipo de enlace promueve esta operación?, se preguntaba él. Párrafo aparte. Se produjo una interiorización rápida y desperté de inmediato, de cierta forma en contra de mi voluntad, aunque seguía manteniendo la conciencia continua. Bueno, pues cuando vio que el cuerpo astral
se quería reunir con él donde estaba él, que era en el cuerpo mental, pues ahí debe ser que se emocionó muy fuertemente, dada la rareza de la situación, y cuando te emocionas fuertemente, vuelves. Entonces dice, se produjo una interiorización rápida y desperté de inmediato en el cuerpo físico. De cierta forma en contra de mi voluntad, claro, él estaba encantado viendo este fenómeno raro e inusual. Aunque seguía manteniendo la conciencia continua, no perdió consciencia en ningún momento. Todo sucedió en breves minutos, con mi capacidad crítica completamente despierta. No observé el cordón de plata ni ninguna formación de neblina o humo circundante, como sucede a veces. Nada más que lo que ha relatado. Sentí y grabé en la memoria que todo lo ocurrido en esa efímera proyección, sin exteriorización de las piernas y del tronco de mi psicosoma, incluso la zona del plexo solar permaneció en coincidencia con el físico. La zona del plexo solar del psicosoma no se descoincidió, solo los brazos. Y los elementos exteriorizados no consiguieron estabilizarse fuera del soma. No llegó a haber una proyección propiamente dicha del psicosoma, solo del mental soma. Porque si bien sacó un poco los brazos astrales del cuerpo físico, pues fue una descoincidencia nada más que parcial. En mi caso es raro que suceda, como esta noche, la exteriorización de la paracabeza, o sea, del mental soma. Yo no estoy de acuerdo en llamarle paracabeza, porque paracabeza habría que llamarle al psicosoma y al mental soma. Quizás es que es un error cuando lo ha transcrito él. Yo creo que lo que se exteriorizó es el cuerpo mental. Bueno, quién lo sabe mejor que él, ¿no? Pero yo le veo aquí una pequeña contradicción con lo que siempre explica él. Entonces, exterioriza el cuerpo mental y el cuerpo psicosomático parcialmente los brazos, pero no la cabeza del cuerpo psicosomático. Esa seguía con el cuerpo. Estaba la mente fuera nada más, no el cuerpo astral, el cuerpo mental. Repetimos, en mi caso es raro que suceda, como esta noche, la exteriorización de la paracabeza, o sea, del mental soma, es esto que a mí me descuadra, antes que los miembros y el tronco. Casi siempre siento que ocurre a la inversa, con los párpados cerrados en el soma sin percibir nada. Eso demuestra que la exteriorización y la interiorización pueden ocurrirle al mismo proyector de varias maneras, habiendo dos tipos básicos de proyección, la de mental soma aislado, correcto, es lo que le estaba ocurriendo a él, cuerpo mental solo, sin el cuerpo astral, que lo habitual es que saques el cuerpo astral y con él vaya el cuerpo mental y el resto de los cuerpos, que hay diferentes niveles de cuerpos mentales y espirituales. Sabemos incluso, he dicho antes por el libro Durante, que hay diferentes niveles de cuerpos astrales también. Salen todos, salen todos. Dice, bueno, pues en este caso salió el mental y se quedó el astral o emocional dentro del físico. Dice, todo dependerá de los factores actuantes en cada circunstancia. Se pregunta, ¿qué factores incidieron esta noche? Concluye, uno de ellos fue, sin duda, la baja densidad del psicosoma. Bueno, pues, en fin, el cuerpo astral tenía baja densidad, según él concluye esa noche. Bien. Conviene registrar que fue la salida de la cabeza del psicosoma, en este caso del mental soma, otra cosa que me descuadra, porque una cosa es la cabeza del cuerpo astral, es una forma física en forma de cabeza, y otra cosa es la conciencia, que es el cuerpo mental, sola, que se ve como una bola de luz. No sé por qué aquí lo expresa de esta manera, quizás pues sea una cuestión de traducción o vete tú a saber. Conviene registrar que fue la salida de la paracabeza del psicosoma, en este caso del mental soma, expresión de la que yo discrepo, abandonando el soma en discontinuidad parcial, lo que me permitió disfrutar de la iluminación extrafísica. No detecté la presencia visible de ningún amparador. Dice, bueno, esa potente iluminación que me deslumbraba debió ser a que saqué solo el cuerpo mental y se percibe
pues de otra forma diferente que cuando está el cuerpo mental en el cuerpo astral o emocional, los dos juntos. Bien. No detecté la presencia visible de ningún amparador. No había ninguno de los guías o ayudantes en ese momento allí. Bien. Acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase post-proyección. Y dice, al activar el soma, consulté el reloj y vi que eran las 4:01 de la madrugada. El tiempo total del episodio completo de alejamiento de la conciencia del soma fue de 8 minutos. El control del pensamiento... Sí, 3:53 a 4:01, 8 minutos justos. El control del pensamiento, cuando se está proyectado, es prioritario. Ahora explica que si no te mantienes tranquilo y ecuánime y equilibrado, te interiorizas. Y esto, lamentablemente, es uno de los inconvenientes de los viajes astrales. Una vez que consigues ya claramente viajar, entre comillas, pues tienes que empezar a controlar tus emociones y a convertirte en un, como dice Waldo, observador neutral de lo que vas percibiendo. Claro, eso es complicadísimo porque lo que percibes es tan sorprendente y tan alejado de nuestra experiencia física que cómo te vas a mantener neutral emocionalmente. El control del pensamiento, cuando se está proyectado, es prioritario. Fuera del soma, el proyector jamás debe olvidarse de su condición de conciencia exteriorizada para aprovechar la oportunidad del periodo extrafísico. No te puedes olvidar de que estás proyectado. Si te olvidas de que estás proyectado, pues te emocionas y regresas. Por ejemplo, si se deja absorber por el interés de un hecho que llame toda su atención, puede terminar perdiendo el control mental de la experiencia por el emocionalismo. Claro, pero ¿cómo no va a ocurrir? ¿Cómo no te vas a emocionar en esa situación tan absoluta y completamente extraordinaria y fuera de toda otra experiencia física humana? No hay comparación. ¿Cómo no te vas a emocionar? Estando de psicosoma, disminuyendo la lucidez y provocando el regreso al soma, interiorizándose prematuramente, has cortado el viaje astral, lo estabas pasando fantásticamente bien, lo has cortado porque te has emocionado demasiado y ese viaje astral ya no sigue. Harás otro, pero ese no sigue. Es, en fin, un fastidio. Entonces, pues bien, hay una fase en la que hay que intentar decir, tranquilidad, tranquilidad, yo no me emociono por nada, no vaya a ser que regrese prematuramente. Además de perjudicar, en algunos casos, la rememoración posterior, si te emocionas mucho. Párrafo último del capítulo. Merece destacar para fines de estudio que en esta proyección se produjeron dos interiorizaciones distintas. Claro, mental soma a psicosoma y psicosoma a soma. Pero cuidado, porque según Waldo, el psicosoma no salió del soma. No, se está refiriendo a la inversa del cuerpo astral, al que realmente estaba fuera, al mental. Y luego, mental y astral o psicosomático o emocional, ya todos juntos al físico o soma. Él dice que se produjo así. Bueno, pues él es el que tuvo la experiencia. Pudo ser que simplemente el mental soma volvió a el conjunto soma-psicosoma, físico, astral, que estaban juntos, pero dice, no, es que se produjo primero una interiorización inversa de cuerpo astral a cuerpo mental, inversa porque no suele realizarse así, y luego todos juntos ya, como es lo habitual, volvieron al cuerpo físico. Bueno, pues creo que es lo que está diciendo esto último. Merece destacar para fines de estudio que en esta proyección se produjeron dos interiorizaciones distintas. Primero, la interiorización inversa del mental soma en el psicosoma, acudió el psicosoma a reunirse con el mental soma, por eso dice inversa, porque ocurre al revés de lo que ocurre habitualmente. Esto es como en fin, como un catalejo, ¿no? Un catalejo, pues vas abriendo los tramos del catalejo
y luego se van metiendo en el mismo orden los tramos, ¿no? Bueno, pues en este caso un tramo se fue hacia adelante cuando tenía que haber ido hacia atrás. Bueno, pues algo así. En segundo lugar, ocurrió la interiorización rutinaria, la de siempre, la normal, del psicosoma en la forma orgánica. Cuando ya el psicosoma se reunió con el mental soma, los dos se fueron para adentro. Bueno, esta es la explicación que está dando Waldo de lo que ocurrió. Esta fue una proyección mixta, porque en el mismo proceso se dio la proyección de mental soma seguida de una proyección parcial del psicosoma. Extraordinariamente infrecuente. De hecho, bueno, pues Waldo en 60 experiencias es la única vez que cuenta que le ocurre. Y, en fin, pocas experiencias habrá de este estilo, o al menos pocas experiencias que hayamos podido reconocer, porque, insisto, en algunas ocasiones, pues yo, en mi caso, pues reconozco que no estoy en el cuerpo astral y, sin embargo, tengo el mismo nivel de lucidez y de conciencia que si estuviese en un viaje astral voluntario, lúcido, consciente y rememorado. Pero no estoy en el cuerpo astral, con lo cual tengo que estar en el mental. Entonces, a eso que yo le llamo sueños lúcidos deben ser solo salidas con el mental soma. Pero no he tenido ninguna con este nivel de lucidez con el que Waldo relata esta. Pues bien, aquí acaba este capítulo 56, la prueba del mental soma, y sin más preámbulo, vamos a seguir con el 57, lección de fraternidad. No vaya a ser que nos dé tiempo a hacer también el 58. Por eso no perdamos ni un solo minuto. 57, lección de fraternidad, 190 del libro regular. Miércoles 19 de diciembre de 1979, el mismo día que la anterior también era del 19 de diciembre, el 56, la prueba del mental soma. Este 57, lección de fraternidad, es del 19 de diciembre, mismo día, pero a las 10:11 de la noche. Esta experiencia es previa, la del 57, en minutos, a las 10:11, a la del 56, a las 3:53. No, perdón, no, claro, 3:53 del día es la madrugada anterior. No, me he hecho el lío yo. Bien, sí, el día siguiente por la noche. O sea, el mismo día, pero transcurridas casi las 24 horas y ya de noche. Bien, perfecto. Acaba el efímero registro de la fase preproyección y comienza enseguida con el registro de la fase de proyección. Y dice así: me vi fuera del soma con la conciencia clara y el raciocinio tranquilo, y fui conducido por un amigo a gran distancia junto a una conciencia extrafísica, ya fallecida, que estaba en otro país y en otro continente, que me recomendó seguirla por donde ella fuese, con toda confianza y sin alejarme. Pues bien, un amigo del cual no dice qué amigo es, un amigo tenemos que entender que extrafísico, le dice, oye, vete a seguir a una conciencia concreta, que está en otro país y en otro continente, síguela. Y entonces, bueno, pues ahí no da más explicaciones Waldo. Hay veces que en los viajes astrales no se pueden dar más explicaciones, porque, pues, en fin, es que hay que dejar una cosa clara. En esta dimensión concreta nuestra, del nivel dimensional séptimo físico-material, en esta nuestra concreta aquí en la Tierra, no sé en las demás, evidentemente, pero en esta hay un fortísimo consenso de experiencia, fortísimo consenso. Todos los humanos percibimos el entorno de la misma manera físicamente, en sus configuraciones y parámetros. Tú ves la montaña y todo el mundo la ve allí y la ve así, y la nube la ve allí y la ve así, y el perro y otra persona y el edificio. Hay un consenso muy fuerte. En el astral no. En el astral cada uno puede ver la cuestión de una forma diferente. Pueden verla igual, pero pueden no verla igual, porque no hay un consenso tan restricto, no hay
un perímetro de experiencia tan consensuado y hay más libertad de percepción. Entonces, hay veces que no es posible explicar qué es lo que está ocurriendo. Waldo sabe que un amigo le dijo, vete a seguir a una conciencia, y él lo hizo, pero no puede explicarlo más. Esa es la razón por la cual no lo explica más. También puede ser que no se acuerde realmente de lo que ocurrió, pero se acuerde del detalle de que fue así. La conciex femenina, a la que tenía que seguir, que parecía estar siempre concentrada, con una serenidad inalterable, vestía un sencillo traje de monja. Apenas con su presencia me transmitió un muy agradable influjo de energía. Me invadieron una sensación de libertad, deslumbramiento y un sentido de fraternidad indescriptibles, en una exaltación conciencial increíblemente contenida. A pesar de estar en la corteza planetaria, disfrutaba de una levedad inusual del psicosoma. Se sentía muy ligero en el cuerpo astral en esa concreta experiencia. Él está aquí insinuando que lo asocia a, en fin, la tranquilidad que le daba esa conciex femenina. Enseguida sentí que estaba ante una conciencia de elevado nivel evolutivo. Todo en su ego transpiraba armonía y bienestar, aunque después pude saber que en su intimidad sufría y sentía compasión por el dolor humano. Párrafo aparte. Al intentar aproximarme un poco más de la psicosfera, al intentar aproximarme un poco más a la psicosfera de esa conciencia extraordinaria, la psicosfera es, en fin, la esfera psíquica que en el astral pues te permite percibir muchas más cosas, no con el sentido de visión astral, sino que energéticamente sientes y recibes una información mucho más amplia de lo que puedes ver cuando te acercas a la psicosfera. Al intentar aproximarme un poco más a la psicosfera de esa conciencia extraordinaria, experimenté en mis entrañas el dolor de todo el mundo. Llegamos a un lugar muy pobre, poblado de casas y pequeños patios con árboles resecos. Era un paisaje distinto del de Brasil, muy primitivo y necesitado, claramente visible a la luz del día. Otro continente. Sería Asia, sería África. La conciex raramente quedaba con el psicosoma erguido, de pie. Por todas partes, incluso en las idas y venidas durante el vuelo o al deslizarse por los lugares terrestres más íngrimos, ella mantenía una postura sentada con las piernas cruzadas, en la posición típica del yoga, tal vez procurando mantener las energías disponibles mediante el esfuerzo de la meditación. Solamente movía los brazos lentamente, iba pues, en la posición típica del loto, sentada, desplazándose en el aire, volando, y simplemente movía despacio los brazos. Dice Waldo, seguramente para sostener la energía en esa postura de meditación que a ella le permitía sostener esos viajes, esos vuelos de largo alcance. Dentro de mis posibilidades, dice Waldo, intenté hacer lo mismo por donde íbamos. Pues ir también, en fin, no sé si Waldo conseguía poner la posición del loto en el cuerpo astral, en el físico no es fácil, como sabéis, supongo que sí podría, y iba detrás de ella pues en la misma posición, tranquilamente. Estuvimos en decenas de tugurios, donde la benefactora visitaba a los enfermos, en zonas rurales de difícil acceso, en un descampado donde se reunía una multitud bajo la luz del sol, en una especie de guardería infantil de niños enfermos, en una institución de hermanas religiosas que parecían católicas, dentro de una prisión abarrotada de hombres harapientos, sucios, barbudos y en gran promiscuidad. No sigas diciendo más. Por todas partes, la mensajera, en un silencio absoluto que todo comprendía, repartía inspiraciones y energías para mejorar la salud y los ánimos, la pacificación y el entendimiento fraterno. Todo ello se percibía fluir de su conciencia.
A su lado sentí que mi intimidad estaba plena de compasión, júbilo, ternura, comprensión, humanidad, abnegación y de todos los sentimientos e ideas elevados y constructivos que aún no soy capaz de producir por mí mismo. Pues bien, una conciencia de elevado nivel evolutivo, como decía Waldo. No hay mucho que explicar porque lo está describiendo él perfectamente. Dondequiera que llegábamos, las conciexes presentes se apartaban, reverentes y en silencio, ante la aproximación de la amparadora de esta conciex de alto nivel evolutivo. Incluso los rebeldes asediadores y los enfermos mentales, es decir, que irradiaba una energía tal que, en fin, le quitaba las ganas hasta el más oscuro de acercarse. No presencié ninguna confrontación energética tan habitual en los trabajos de desasedio y asistencia extrafísica. No tuvo que hacer la conciex de alto nivel evolutivo, que tenía el aspecto de monja, que iba en la posición del loto, ningún gesto de párate a ninguna otra conciencia nerviosa. Parecía que llegaba como la emisaria del bien, barriendo infortunios y enjuagando con agua viva conciencias y elementos. «Es fantástico el poder del amor puro», exclama Waldo. Sinceramente, en párrafo aparte, no sé expresar la profundidad de lo que experimenté durante la excursión con esta amparadora, verdadera trayectoria de luz y paz. Me intriga el hecho de que nada preguntaba, solamente socorría. Llegaba sabiendo todo, sobre todos, mejorando conciencias y ambientes como por arte de magia. Disponía de metodología precisa para auxiliar, situándose por encima de todas las desavenencias, rótulos, fronteras y emociones terrestres, como si fuera una bendición que se proyecta desde el infinito y se materializa allí en medio del sufrimiento y de la incomprensión. Pues bien, esta es claramente una conciencia extrafísica, terminología de Waldo, terminología de otros textos, un personaje ya casi más en el propósito de ayuda que en el de experimentación, un personaje que seguramente ha terminado el ciclo de reencarnaciones y de cuyas primeras misiones ya en sus nuevas experiencias elegidas, pues estaría esta, la de ir socorriendo y asistiendo en el bajo astral. Una vez más, los hechos extrafísicos confirman que el emocionalismo constituye un desequilibrio, involución, y la serenidad demuestra equilibrio, evolución, en cuanto a sostener el viaje astral, en cuanto a la forma de desenvolverte, que era lo que Waldo estaba percibiendo de esta monjita, que allá por donde iba, con su serenidad, iba como por arte de magia, pues repartiendo ayuda en forma energética para pues todas las conciencias, en fin, distorsionadas que se iba encontrando en todos estos sitios. Por raro que parezca, el amor puro es tranquilo. No puedo olvidarme aquí de un incidente. Al visitar unas creaciones humanas negativas junto a una construcción, es curioso cómo les llama aquí Waldo unas creaciones humanas negativas. Y lo dice en un sentido muy correcto y profundo. Son personajes creados por niveles de conciencia superior, unas creaciones humanas negativas. Junto a una construcción entre la cual distinguí unos carteles y algunos instrumentos que parecían armas, la conciex simplemente, esta monjita, en posición del loto, extendió los brazos y en pocos segundos todo el material ardía físicamente, con un fuego suave que después se consumió. Esto es un acontecimiento extraordinario. Esto, de haberlo presenciado un humano, pues habría visto una especie de milagro. Empezó a arder solo todo eso. Toda aquella parafernalia desapareció, dejando en su lugar las oscuras manchas de las llamaradas. ¿Cómo explicar este hecho y enmarcarlo dentro de las leyes conocidas?
dice Waldo. Un auténtico milagro en los que desde el astral se interviene en el físico material. También algo rarísimo, infrecuentísimo. No para las conciencias muy elevadas, lógicamente, sino para las conciencias, en fin, esta monjita aún tenía forma humana, es decir, estaba recién salida del séptimo nivel físico material. Sí, es probable que había terminado su ciclo de reencarnaciones y por eso estaba ya en un nivel, pero no era, en fin, de otro nivel mucho más elevado. Estaba en el sexto. Bien. El acontecimiento prueba que la materia densa y las construcciones extrafísicas, físico y astral, son sustancias derivadas de la misma fuente. Claro. Como todo. A los humanos solo nos falta el know-how o el modus faciendi, el cómo se hace, y la energía para realizar prodigios. Importante, la energía. Sin energía en el astral, porque aquí la energía en el físico material la tienes acumulada en tu cuerpo físico. Y aún así, pues estás sin energía y estás cansado, y estás con energía y estás activo. En el astral la cuestión energética es mucho más importante, porque no tienes una batería de acumulación como el cuerpo físico. La batería de acumulación es mucho más eximia. Eximia, está fatal dicho, mucho más pequeñita, que es el cuerpo astral. Entonces, en fin, hay que ser un consumado autoproveedor de energías para poder estar sosteniendo todas estas manifestaciones en el astral. A los humanos solo nos falta el know-how o el modus faciendi y la energía para realizar prodigios, repetimos, sin derogar ninguno de los principios universales, manipulando la materia o viceversa. Dice, los humanos podríamos llegar también a eso. En fin, esto nos lo dicen también los reveladores modernos, nos lo dice Tobías, nos lo dice Saint Germain Adamus, nos lo dice Crión. Llegará cerca, un momento, cerca en el tiempo, en el que manipularéis lo físico energéticamente, vosotros. Bueno, esto es lo que está diciendo Waldo. Como siempre, la proyección consciente, párrafo aparte, permite al individuo tener contacto con diversos grados de experiencias supranormales fuera de toda previsión. Esto es muy importante que se entienda. La proyección consciente permite al individuo tener contacto con diversos grados de experiencias supranormales, por encima de lo normal, fuera de toda previsión. Es que lo de el astral es imprevisible e indescriptible, porque tú aquí puedes hacer un viaje extraordinario y maravilloso, pero debido al fuerte consenso en el parámetro de percepción que tenemos todos los humanos, pues bien, pues vas a ver cosas muy bonitas, vas a ver acontecimientos muy extraordinarios en el sentido de que te vas a ver envuelto en situaciones muy diferentes cuando viajas y tal y cual, ¿no? Pero es que en el astral es diferente, es que en el astral cada uno puede percibir la cuestión de forma diferente a otro, porque no hay tal rigidez en cuanto al parámetro perceptivo, hay mucha más flexibilidad, no hay tanto consenso en la experiencia. ¿Cuál es el tipo de energía extraordinaria que posee una conciencia superior? ¿Cuánto esfuerzo no habrá tenido que hacer esa estrella central de desasedio y de asistencia extrafísica? Lo pone con guiones porque es como la llama para describirla. Estrella central de desasedio y de asistencia extrafísica, le llama así a la monjita. ¿Cuánto esfuerzo no habrá tenido que hacer esa estrella para llegar a semejante cumbre de desarrollo? Bueno, esfuerzo, en fin, el esfuerzo evolutivo que realizamos todos. Uno de los niños, de algunos días de vida, esto es párrafo aparte, que se hallaba en aquella improvisada guardería infantil, asistido especialmente por la concierge, por la monjita, recibió una transmisión de factores nutrientes energéticos tan fuertes que pareció crecer ante mis ojos. Bueno, esta señora era como un Cristo andante, iba repartiendo milagros.
impartiendo arte, como diría Keisio. Una enfermera que entró notó el cambio de las condiciones intrafísicas del recién nacido y salió al patio, llena de alegría con el bebé en brazos. Otra niña de unos 7 años de edad, que también estaba en esa institución, percibió la presencia de la amparadora, de la monjita, de la milagrosa, porque se quedó estática, mirando en su dirección. Es que los niños, pues, perciben, pues hasta que en uso de razón ya la conciencia social les inhibe la percepción extrasensorial de lo astral. Hasta que la conciex, compadecida, le puso la mano diestra en su cabeza, la monjita, a la niña de 7 años. La niña sonrió feliz y salió de allí cantando y bailando. Durante todo el periodo de vivencias extrafísicas, no escuché ningún diálogo transmental de la conciex. No decía nada. Que no perdió un solo instante, ayudando de todas las formas, accionando su dínamo interior de afecto puro para todos los seres de cualquier condición y procedencia que encontró a su paso. Tal vez esta haya sido la mayor lección de fraternidad pura que he recibido en esta seriexis. Una seriexis es una experiencia vital. Dice Waldo, en toda mi vida he visto una lección de fraternidad tan profunda y entregada como la de esta señora, esta monjita conciex en el astral. La conciex debía de saberlo cuando se despidió en silencio, apenas con la paz de mis pensamientos de gratitud. Se debió despedir en silencio así y se fue. Acaba el registro de la fase de proyección, un solo párrafo de registro de la fase de postproyección que dice así: desperté en el soma y durante unos minutos derramé unas sentidas lágrimas, hasta que me acordé del reloj. La existencia humana exigía continuar. Eran las 11:43 de la noche. Me levanté para escribir los recuerdos de la proyección que llegaron a mi memoria perfectamente nítidos. Pues bien, se acordaba Waldo de todo, hubo continuidad de conciencia. Aquí acaba este 57, lección de fraternidad, y nos va a dar tiempo, aunque nos pasemos un poco de la hora, para hacer el 58, página 193, titulado Combate en el barranco. Y dice así: miércoles 26 de diciembre de 1979. Me acosté del lado izquierdo para el segundo sueño a las 0009, a las 12:09, o a los 9 minutos de ese miércoles 26 de diciembre, pasado el día de Navidad. La temperatura estaba a 25 grados y la humedad a 72%. Fase de proyección. Recobré la lucidez junto a una conciex con apariencia de mujer alta. Su figura extrafísica parecía medir 1,90 m de estatura por 1 metro de ancho. Era muy alta y muy ancha. Era muy agradable y vestía de blanco. Sentí que la amparadora, esta conciex que describe, ayudó a mi despertar extrafísico por medio de energizaciones. Bien, a veces el despegue se produce de una forma tan fácil, rápida y consciente que dices, me ha tenido que ayudar alguien, porque si no, no es normal. Otras veces me cuesta bastante más o no lo consigo. Es lo que dice Waldo. Sentí que la amparadora ayudó a mi despertar extrafísico por medio de energizaciones que me realizó. Me dijo mentalmente, con increíble rapidez de pensamiento, que iríamos a ver una zona de barrancos. Los barrancos extrafísicos o los entornos extrafísicos situados en barrancos físicos suelen ser aquellos de algo más de densidad, de oscuridad, de distorsión mental de lo habitual.
Enseguida estábamos aterrizando al borde de la enorme boca de uno de esos barrancos. Cuando la concierge se paró delante de mí y pude verla de espaldas y fijarme en su cabello, recordé a alguien que conocí en la infancia. La condición evolutiva de la concierge era muy buena y tenía una vigorosa capacidad energética, también de alto nivel evolutivo, no tanto como la anterior, pero Waldo que la veía bastante evolucionada. Señalándome el fondo del barranco, me pidió que examinara el ambiente y se despidió sin más, desapareciendo enseguida. Waldo, aquí te dejo, al pie del barranco, echa un ojo ahí abajo a lo que ocurre. Por la atmósfera me parecía estar en la dimensión intrafísica. Era un barranco intrafísico, aunque se estaban desarrollando actividades extrafísicas, astrales. Dentro del barranco, a cierta distancia, caía una especie de tempestad circunscrita en un punto, en la que burbujeaban extrañas manchas y exhalaban olores nauseabundos. Fijé aún más la visión extrafísica. Intentó enfocar a ver qué ocurría allá abajo, intentando agudizarla y distinguir mejor lo que sucedía. Por increíble que parezca, dos conciexes luchaban en una contienda sin cuartel, exclama Waldo. En verdad, su apariencia se deformaba instantáneamente, haciendo pensar en muchas imágenes. Amebas informes devorándose mutuamente, bombas inextinguibles explotando sin parar, llamaradas vivas en una hoguera crepitante, dragones en una lucha encarnizada de rugidos y ruidos desagradables. Se daban alteraciones relampagueantes de lugar y posición de los adversarios, con variaciones de colores desagradables en aquella formación exótica e inestable de vida. El espectáculo melancólico de ese par de fieras, a la vez que inspiraba repulsa, infundía compasión. Dentro del barranco, una larga fila de espectadores observaba. Eran seres caprichosos y agitados, los espectadores. Vinieron a la mente algunas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo duraría esto? Pues yo me tengo que descongestionar un poco. Lo he avisado, porque si no, va a llegar un momento en que no puedo continuar. En ese momento, escuché una voz resonante que me esclareció. Oí una voz, pues, de otro amparador que debía estar por ahí. Una batalla de estas, epílogo desdichado de peleas entre conciencias, sigue indefinidamente. Vamos a ponerle voz declamada para que se distinga esa voz que oye Waldo. Una batalla de estas, epílogo desdichado de peleas entre conciencias, sigue indefinidamente hasta el agotamiento de los contendientes, que acaban perdiendo las formas humanoides y encerrándose en sí mismos, imantados durante mucho tiempo por la pérdida recíproca de energía vital. Tanta confrontación energética entre los dos que acaban quedándose como imantados, como pegados. Continué observando la escena mientras reflexionaba. Nunca había pensado, visto o leído nada semejante. Entonces la voz resonó de nuevo, dice Waldo. En las fases iniciales, cuando los contrincantes todavía disponen de energías suficientes y los efectos son más espectaculares, suelen aparecer testigos mórbidos, ávidos de emociones fuertes. Eran estos que dice Waldo, dentro del barranco una larga fila de espectadores observaba. Eran seres caprichosos y agitados. Es lo que le está explicando ahora esa voz resonante de algún amparador que no ve. Es lo que estamos viendo. Las transformaciones se van sucediendo gradualmente hasta que se produce la involución de las formas, movida por el fuego del odio y manipulada por la fuerza de las mentes en desequilibrio.
He ahí el suicidio temporal de las formas envenenadas por los pensamientos, en el desvarío de las más altas facultades de la psique. Tenga pensamientos de paz para todos esos compañeros de mentes y siga su camino, le recomienda la voz. Emití unos pensamientos, oraciones, energías de paz y fraternidad, todo con guiones, para todos los que estaban allí, intentando entender ese acontecimiento insólito, la mayor confrontación energética que yo haya presenciado fuera del soma. Todo lo que podía hacer era lamentarlo. Esto me recuerda a algunas referencias que hace Tobías a unas batallas estelares energéticas, tipo la Guerra de las Galaxias, pero en el astral, que se producían entre grupos de conciencias antes de haberse diseñado el escenario de la Tierra. Destino el cual de esos grupos de conciencias contendientes fue posteriormente. Es decir, Tobías dice, la Tierra se genera como un planeta, un escenario especial para, dice, claro, todas estas cosas, como no las podemos comprender bien, pues se nos dicen tan resumidas que dice, porque habíamos llegado los grupos de conciencias, hay que entender los de luz y oscuridad, a un punto ya de hastío de esas batallas energéticas y decidimos suspenderlas en el astral y reproducir esa confrontación entre evolución y involución en un planeta del nivel séptimo físico-material. Algo así, algo así. Bueno, pues me estaba recordando a mí esa contienda, pues esas batallas energéticas de las que hablaba Tobías. En fin, no sé en qué serie es, creo que es de las primeras de Tobías. Emití unos pensamientos, oraciones, energías de paz y fraternidad, repetimos, para todos los que estaban allí, intentando entender ese acontecimiento insólito, la mayor confrontación energética que yo haya presenciado fuera del soma. Todo lo que podía hacer era lamentarlo. La contemplación de ese triste combate no desencadenó en mí ningún estado crítico de emociones. Llegué a una conclusión de que si se dio esa diferencia con otras veces, y si la gente cambia tanto de una proyección a otra, ¿qué decir de un proyector a otro? Dice Waldo, no me emocionó especialmente ver ese espectáculo dantesco. Y llegué a una conclusión, que es lo que estaba comentando antes. Dice, si la gente cambia tanto de una proyección a otra, ¿qué decir de un proyector a otro? Es que en el astral, cada proyección es diferente. No es como en el físico material, que siempre ves las cosas de la misma manera. Por ese fuerte consenso que hemos tenido aquí de que la percepción sea muy estricta. En el astral, una misma conciencia proyectada o allí ya en el estado de conciencia extrafísica, ya, en fin, en el periodo entre vidas, puede percibir las cosas de forma diferente dependiendo de una serie de factores. Dice Waldo, ¿qué decir de un proyector a otro? Cada conciencia tiene su nivel energético. Párrafo aparte. Es una explicación que da de por qué hay tanta disparidad. Bueno, no es que haya disparidad en el astral, es que aquí hay mucha uniformidad de percepción. Entonces, lo del astral es la normalidad, porque la conciencia es libre. Pero Waldo da una explicación. Dice, cada conciencia tiene su nivel energético, más alto o más bajo.
y al exteriorizarse, experimentará los acontecimientos principalmente en su propio mundo, de tal forma que dos experimentadores jamás alcanzarán resultados y constataciones idénticas. Bueno, esto ya nos ocurre en la Tierra, que pese a la uniformidad visual y auditiva sensorial de los objetos físicos, la interpretación que tiene cada conciencia, cada persona humana de un acontecimiento es diferente. Es diferente. Simplemente la diferente ubicación espacial ya constituye un factor de diferencial en esa percepción con respecto a otros. Pero, ¿qué decir de la mentalidad, del subconsciente, de las creencias arraigadas, en fin, de el entorno sociocultural en el que te has creado, de tu tipo de personalidad, de tantas cuestiones? Pues bien, en el astral, además, lo sensorial también es diferente. No como aquí, en el físico material, en esta concreta dimensión nuestra, donde lo sensorial es bastante uniforme. Todos vemos lo mismo. Si lleva una camiseta verde, lleva una camiseta verde. Y todo el mundo dice, no, lleva una camiseta verde. Pues no, en el astral no. Cada uno puede verla de un color, por poner un ejemplo. Entonces lo explica Waldo así. Cada conciencia tiene su nivel energético y al exteriorizarse, al proyectar la percepción al exterior, la conciencia, recordemos que estamos en experiencias de proyección. Estamos proyectando las conciencias fuera a lo que vemos en la pantalla de la experiencia, tanto en el físico material como en el astral. Y al exteriorizarse, experimentará los acontecimientos principalmente en su propio mundo, mundo interno, de tal forma que dos experimentadores jamás alcanzarán resultados y constataciones idénticas, sensoriales. Aquí en el físico material, sensoriales idénticas, muy parecidas. En el astral no. La dimensión extrafísica es una mentelandia. Es muy buena esta expresión. Una mentelandia es un sitio donde puedes observar todos los posibles aspectos de percepción que te puedas imaginar. Cada uno el suyo y tú en dos momentos diferentes, dos aspectos diferentes. Por eso el astral es tan confuso. Por eso es tan confuso no solo para el proyector vivo, sino para la conciencia que muere en el físico material y va para allá, que si no tiene nociones de lo que es, alucina. Alucina literalmente, claro. La dimensión extrafísica es una mentelandia. Y el universo mental de cada conciencia es único y diferente de todos los demás. Por supuesto, claro. Pero si aquí en el físico material tienes una cierta uniformidad rígida sensorial y la de interpretación según la conciencia de masas o conciencia social, otra uniformidad. Pues en el astral, dice Waldo, y constata cualquier viajero astral, que en el astral cada vez que sales, pues ves cosas diferentes y tienes que aceptarlo así. Dices, bueno, pues sí tendrá que ser. Ya me iré enterando un poco más. En fin. Decidí seguir la sugerencia de la voz y salí volando desde el borde del barranco hacia el campo que se distinguía a lo lejos. Di fuertes brazadas en el aire. Una vez lejos del barranco, atravesé ondas de energía en plena atmósfera, entre las nubes, como si se tratase de turbulencias impidiendo el vuelo. Sin embargo, experimenté un inmenso bienestar debido a la sensación infinita de libertad fuera del soma. Y siempre serán pocas las veces que se recalque esto mismo que dice Waldo. La sensación de infinita libertad que se tiene cuando se está volando en el astral. Todas serán pocas. Nada se compara al vuelo en el espacio abierto, haciéndolo de vez en cuando, actuando, pensando y existiendo sin la limitación del cuerpo denso. Estaba en un perfecto estado espiritual, feliz, tranquilo y sin euforia. Tardé mucho más tiempo en regresar que en ir.
Otra característica del astral. Esto es el tiempo psi del que hablan Jane Roberts y su marido Rob, a propósito de esos sentidos internos que Seth les enseña y que le dice que es tiempo psicológico. Jane y Rob lo abrevian como tiempo psi. Pero es esto. Aquí, en el físico material, hay consenso sobre la sucesividad temporal lineal. Hay consenso. De hecho, es que alcanzamos un consenso no solo de diseño, sino dentro del escenario. Oye, el día tiene 24 horas que se dividen en 60 minutos y cada uno en 60 segundos. Y la medición es exactamente esta. 1. En el astral no. Cada uno percibe el tiempo de forma diferente. Vas en nada, estás allí ya y tardas en volver 20 minutos, por ejemplo. Tardé mucho más tiempo en regresar que en ir. En unos minutos estaba en el apartamento a través de la ventana del dormitorio y con suavidad me interiorizaba en el soma, una de las dos siluetas extendidas en la cama matrimonial. El psicosoma se movió en el mismo eje que el soma, de espaldas hacia adelante. Se alineó y entró. Acaba el registro de la fase de proyección y 2 parrafitos de la fase de post-proyección. Mi lucidez se conservó naturalmente, sin alteración, a la hora de despertarme. Me sentí alerta de inmediato, sin ninguna impresión de somnolencia o estado de sueño. Volví de la proyección con la conciencia más activa. El reloj marcaba las 00:42. Estaba comenzando a llover. ¿Será que las ondas de turbulencia fueron causadas por las nubes de lluvia? Pues bien, aquí acaba el 58, combate en el barranco. Hemos estado viendo también 57, lección de fraternidad, y 56, la prueba del mental soma. Solo nos quedan dos experiencias del diario, de las 60 experiencias que tiene Waldo en este diario. Nos queda el 59, una pregunta pertinente, y el 60, la conciencia libre, que realizaremos en la siguiente y última sesión de este extraordinario e insólito diario. Prospector.